El Señor le bendiga. Esto es Sentando las Bases, la lección número 9: cómo preparar y dar una clase. Como introducción, podemos decir que un buen líder o maestro siempre ha definido claramente a dónde quiere llegar. Prepara la lección antes de darla y tiene en cuenta tres elementos que son relevantes y que vamos a estudiar el día de hoy, que es lo que pasa antes de la clase, durante la clase y también después de la clase. Primero, antes de la clase. Antes de la clase debe prepararse, debe organizarse el material que se va a entregar. El líder, el maestro, es aquel que prepara el material en el cual se va a basar su enseñanza. ¿En qué versículo o en qué versículos se basará la enseñanza que va a entregar? Desde ahí tomará ideas claves, resaltará temas importantes, dejará otros temas que son de menos trascendencia un poco más atrás, dará también con la preparación ilustraciones que traiga, ojalá preparadas, también para entregar, para que a través de la ilustración que él dé pueda resaltar una idea, una verdad espiritual de forma más sencilla, tal cual como lo hacía el Señor Jesús. El Señor Jesús, recuerde que lo hacía a modo de parábola y él presentaba verdades espirituales pero eternas a través de elementos que eran comunes para todos. Por lo tanto, ilustraba esas verdades y todos la podían comprender. La preparación y la organización es muy importante al momento de entregar y dar una clase y dar la enseñanza. Es tan importante que el Señor Jesús también se preocupó de aquello. Él también se preparó. Lucas 4:17 dice, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él se para delante de la sinagoga, toma, encuentra, eso quiere decir que buscó a dónde estaba escrito eso, y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y él se mostró como aquel cumplimiento de esa profecía. Pero lo que yo quiero resaltar es que el Señor encuentra, es que el Señor busca, es que el Señor sabe que está ahí ese verso. Por lo tanto, eso nos da a entender que el Señor Jesús se había también preparado, Él sabía, Él conocía las Escrituras. Segunda de Timoteo 4:13, el apóstol Pablo le pide a Timoteo que le traiga los libros y dice, y mayormente los pergaminos. El apóstol Pablo quería prepararse también para poder llevar el mensaje del Evangelio. Debemos prepararnos y debemos prepararnos en el conocimiento de la Biblia, de la palabra del Señor. La escritura debemos conocerla más que cualquier otra persona. La escritura debe estar en nuestra mente, debe trastocar nuestra vida entera para que también la enseñemos a otros. Antes de la clase. Seguimos con antes de la clase. También debemos prepararnos en oración. Debemos prepararnos para transmitir verdades espirituales a través de la palabra de Dios. La comunión con Dios que tenemos diariamente es donde en esa comunión donde recibimos la palabra del Señor, donde recibimos inspiración, recibimos revelación, recibimos una palabra de paz de parte del Señor, una palabra de alegría, una palabra que nos orienta.
Por lo tanto, la comunión con el Señor, el prepararse espiritualmente, va a ayudar para que entreguemos una clase llena de la vida de Cristo. Las clases acá no son como cualquier clase que uno da en un instituto, en un colegio, en un lugar educativo, ¿no? Sino que las clases acá tienen que dar de parte del líder también vida a aquellos que están escuchando, a los oyentes. Debe, debe anunciarles la esperanza, debe anunciarle, entregarles la paz, el buen alimento que viene de parte del Señor. Es por eso que debemos permanecer en sintonía con el Espíritu Santo, para que el mismo Espíritu Santo, aquel que inspiró la Biblia, nos inspire también a nosotros. Miren lo que hacía el Señor Jesús. Dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. El Señor, esta imagen es de la extraje desde el libro de Marcos. Marcos 1, 30 y 35 nos habla de cómo el Señor, aun cuando era muy oscuro, salía para orar. El Señor estuvo el día anterior sanando muchos enfermos, entre ellos la suegra de Pedro. Pero, a pesar de eso, el Señor se levanta muy temprano en la mañana para estar con su Padre, para tener la comunión con Dios, para orar. Ok, ya hemos visto lo que, lo que debemos hacer, lo que debemos procurar hacer antes de entregar el mensaje. Ahora vamos a preocuparnos de aquellos aspectos que debemos preocuparnos durante la clase. En este caso, uno de los aspectos importantes es la motivación. Es un factor pero relevante en el aprendizaje. Debemos motivar a otros ya para que ellos nos escuchen, escuchen lo que le estamos diciendo. Motivar a otros para que ellos desarrollen también aquello que le estamos diciendo que deben hacer. Motivarlos para que continúen hasta el final desarrollando la obra que le estamos anunciando. Obviamente que un factor importante dentro de la motivación es que me vean a mí realizar las acciones. Por lo tanto, aquel que es discípulo, aquel que está aprendiendo, es también aquel que está observando al líder constantemente. Por lo tanto, aquel que enseña no solamente debe tener una palabra que salga de su boca, también debe tener una acción que salga de su vida. La motivación es el elemento que va a predisponer al alumno hacia lo que nosotros queremos enseñar, provocando deseos de aprender. Si el alumno nos ve a nosotros con motivación, si el alumno nos ve a nosotros también realizando la labor del Señor, la obra del evangelismo, la obra que le estamos enseñando, ¿no? Si le enseñamos del evangelismo y no nos ve evangelizar nunca, entonces el discípulo quizás no tenga la motivación para hacerlo, porque no estamos nosotros motivándolo con nuestra propia vida. Pero si por el contrario nos ve a nosotros llevar adelante el evangelismo y aparte lo ve que lo llevamos con el poder del Señor, Él también se va a motivar para aprender desde nosotros. La motivación lo va a mover, lo va a mover al alumno a prestar atención y a aprender. Seguimos, seguimos durante la clase. También debemos tener claro las partes que componen una clase. Está la introducción, la cual no debe ser tan extensa, debe abarcar un punto específico que nos va a preparar para el desarrollo de la clase, que es el segundo o la segunda parte. El desarrollo, la idea es que lo podamos dividir también
no en tantas partes para que no perdamos la esencia, el contenido del mensaje, sino que en un par de puntos principales que se desarrollen para explicar la idea que nosotros estamos o queremos llevar, el mensaje que queremos llevar. Y finalmente una conclusión donde deberíamos nosotros ayudar al discípulo a que él tome decisiones, decisiones que están basadas en la palabra del Señor. Aquí no se trata de manipular a nadie, pero sí se trata de que nosotros podamos ayudar al discípulo a entender esta palabra y que esa palabra lo motive para que él sea transformado por la palabra de Dios. Miren lo que hace Jesús ya con respecto, yo creo que lo miramos, ¿no? Que miremos Juan 6 a la luz de lo que estamos enseñando, que tiene que ver con las partes de una clase. Este es el Señor estando enseñando después de una gran de un gran milagro, donde él alimenta a muchas personas. Después de eso, muchas personas vienen a él, el Señor se va a orar aparte, pasa, pasa lo que llaman el mar de Galilea, ya al otro lado de ese mar de Galilea, y al otro lado lo espera todavía mucha gente que lo reconoce, y en ese instante el Señor comienza a enseñar. Comienza a enseñar a partir de un milagro que él hace, que es el milagro de la multiplicación de los panes. Y él dice lo siguiente, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor estaba introduciendo a aquellos que estaban oyendo, los oyentes. Y luego de eso, desarrolla una idea y él dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El Señor se centra en esto. La idea del Señor es que entiendan los oyentes que lo importante es trabajar por una comida que no va a aparecer nunca. Una comida que entrega el Hijo del Hombre, que entrega aquel a quien Dios señala, a quien Dios escoge para enviarlo a este mundo a entregar esa vida eterna. El tema central del Señor. Y ahora, finalmente, en la conclusión, o una parte de la conclusión del mensaje, ya dice, generando decisiones en los discípulos, dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces los pone a los oyentes en una situación donde tienen que decidir. Algunos se motivan bastante, ¿no? Son motivados por las palabras del Señor. Y al entender que Él es el pan de vida, ya muchos deberían haber ido, ya deberían haber corrido hacia el Señor. Pero así también hay otros que tomaron decisiones diferentes. Y después nosotros podemos ver al Señor diciéndole a los discípulos, inclusive, si ellos también quieren irse. Porque si usted sigue leyendo, el capítulo 6 habla de que muchas personas tomaron una decisión y la decisión fue no seguir al Señor. Y los 12 que quedan, el Señor también los lleva a tomar decisiones. Y les pregunta si quieren quedarse con Él. Y Pedro no habla ahí, y él dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, él entendió el mensaje. El mensaje era ese Hijo de Hombre que venía a dar vida eterna. Y ese que viene a dar vida eterna, ya me está diciendo, me está poniendo en una situación donde debo tomar decisiones. O seguirlo o no seguirlo. Es la forma del Señor. Por lo tanto,
Esto es lo que debemos nosotros también procurar durante la clase, que el discípulo tome decisiones que están basadas en el mensaje de Cristo, ya en ser transformado, ya como dice Romanos, por medio de la renovación del entendimiento y que ese entendimiento nos ayude para poder tomar el entendimiento que el Señor nos dio y ser transformados por él. Después de la clase. Bueno, después de la clase, la idea es que podamos cerciorarnos de que la persona, el oyente, de verdad entendió el mensaje que le estamos entregando. Aquí hay elementos de la metacognición, ¿no? Le llaman algunos, donde nos aseguramos de que el mensaje llegó. Por lo tanto, ahí nosotros podemos usar preguntas orales escritas, ya hacer una serie de preguntas, quizás cuando hay varias personas, ¿no? Podemos hacer una pregunta abierta, quizás una pregunta cerrada, podemos preguntarle a cada uno lo que aprendió, que nos diga qué fue lo que aprendió, ¿cierto? ¿Qué le llamó la atención? Preguntas de ese tipo, no siendo tampoco tan invasivo. Hay momentos para poder quizás preguntar más profundamente, pero no siempre es con más personas. Generalmente esos momentos son más bien en otras oportunidades cuando el círculo quizás sea de más confianza. ¿Mm? Cuando sea un poquito de más confianza y eso se produce muchas veces cuando hay pocas personas, no tantas personas. Y también el líder, el maestro, también tiene que cerciorarse de que en su vida asimiló la enseñanza que se le está entregando. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, mediante la observación. Mediante la observación nosotros podemos también cerciorarnos si el discípulo aprendió o no aprendió, si el oyente aprendió o no aprendió. Lo miramos cómo actúa, lo miramos cómo habla, entendemos a través de eso también cómo está pensando y entendemos cómo está resolviendo sus problemas. Lo está resolviendo mediante las ideas que ha tenido desde siempre, durante toda su vida, que tienen más elementos eh, mundanos, si me permiten la palabra, o lo está resolviendo por la palabra de Dios. Y eso se puede ver, eso es observable, podemos hacerlo. Aquellos que entregamos la palabra lo podemos hacer. De hecho, lo hacemos continuamente también en nuestra vida. Primero, ¿cierto? Tenemos que ver que la palabra nos toca a nosotros. Nosotros lo vemos y vamos aprendiendo en nuestra vida cómo, a través de cómo actuamos, de cómo hablamos, de cómo pensamos, también estamos asimilando, estamos dejando que la palabra de Dios penetre nuestra vida. Y así de la misma manera podemos ver a otra persona, un discípulo, que a través de lo que habla, a través de cómo se relaciona con los demás, ya si realmente asimiló, si realmente la palabra penetró en su interior, trastocó sus pensamientos, sus ideas, y ahora lo podemos ver cómo esas ideas, al penetrar en su mente, están haciendo efecto mediante la acción que él realiza. Estimados, esto es después de la clase. Y finalmente la conclusión. Primero, la técnica es necesaria para ganar atención de las personas, pero es inservible si no hay una preparación adecuada en todos los niveles. O sea, estamos hablando de la lectura de la palabra por parte del líder, eh, el, el estudio de ella, la oración, ya la comunión, la sintonía con el Espíritu Santo. La clase también debemos entender que, y por eso está la conclusión, que no es solamente una hoja con versículos para leer.
Debemos nosotros, las personas que entregan la palabra, entender las necesidades de aquellos a los cuales estamos entregándole este mensaje, y eso se logra también cuando nosotros estamos orando por ellos. Cuando nosotros oramos por cada uno de aquellos que están escuchando el mensaje, oro desde antes, no por ellos, yo también, el Espíritu Santo, Dios mismo me va a enseñar y me va a ayudar para que pueda para que pueda entregar una palabra de acuerdo a las necesidades espirituales de aquellos a los cuales enseño. Y si queremos que haya un verdadero aprendizaje que transforme la vida de las personas, es imperante hacerlo bajo el poder del Espíritu Santo. Los discípulos no salieron sin antes recibir, ser llenos del Espíritu Santo. Pablo también, en el momento en que es encontrado por el Señor, él va al lugar donde el Señor le pide, viene Ananías, ¿cierto? Y él también, o sea, es necesario que reciba. Ananías recuerda que dice que Dios lo envió para que vuelva a recobrar la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y luego lo bautiza, ¿no? Por lo tanto, debemos trabajar llenos del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo nos llene, dejar que el Espíritu Santo hable a través de nosotros, dejar que el Espíritu Santo sea quien ponga las palabras en nuestra boca. Mire lo que dice Efesios 3, 16, 19. Dice, le pido que, es Pablo hablando, diciendo de que ora continuamente por la iglesia, y dice que le pide a Dios que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. O sea, está pidiendo que a través del Espíritu Santo y con el poder ya de las gloriosas riquezas, los filipenses sean fortalecidos, dice, en lo más profundo, en lo íntimo del ser. ¿Para qué? Por fe, Cristo habite en sus corazones. Y sigue pidiendo el apóstol, y dice, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender. Ellos conocen, ellos comprenden, junto con todos los santos, o sea, todos aquellos que han reconocido a Jesús como el Señor y han sido llenos del Espíritu Santo. ¿Qué van a comprender? Van a comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Queridos, pido también para que sean llenos de la plenitud de Dios, para que conozcan el amor que sobrepasa nuestro conocimiento. El amor de Dios es un amor que sobrepasa nuestro conocimiento por mucho. Y debemos pedir para que el Señor nos ayude a tener ese conocimiento, nos ayude a incrementar el conocimiento que tenemos de Él, que tenemos de su amor, que tenemos de la obra de Cristo. El Señor tiene una profundidad tremenda, una anchura tiene su amor tremenda. Por lo tanto, comprendamos, junto a los santos, junto a la iglesia, ¿no? Comprendamos ese amor, que es el amor de Cristo, y seamos llenos de la plenitud de Dios. El Señor le bendiga, que esté muy bien, espero verlo o espero que revise este video también la próxima semana con el capítulo número 10. Muchas bendiciones.